una década más allá, es decir, en 5, ¿qué va a suceder? Si omega vale 5, si omega vale 0,5, una década más allá sería 5, ¿no? Reemplazando acá, vamos a tener 1 al cuadrado más 2 por omega que vale 5, todo esto al cuadrado. Bueno, 2 por 5, 10, ¿no? Al cuadrado sería 100. 101. Entonces 20 veces logaritmo en base a 10 de la raíz cuadrada de 101. Y eso va a ser multiplicado por 20. Aproximadamente 20 decibelios. Entonces, hasta 0,5, 0. Una década más allá, en 5, vale 20 decibelios. Y es una recta con pendiente positiva. Entonces, esta sería la gráfica de 20 veces logaritmo en base 10 del módulo de 1 menos j omega 2. Listo. Y nos falta una gráfica más de esa función. Y ya tendríamos el esquema de Bode. Hagamos el análisis. Ahora queremos graficar menos 20 veces el logaritmo en base 10 del módulo de 1 más j omega. El módulo va a ser 1 más omega al cuadrado, ¿no? Parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Ese es el módulo. ¿Hasta dónde vale 0? Aquí la constante de tiempo es 1. Entonces, la frecuencia de corte para esa gráfica va a ser 1 sobre 1. Como ese valor es 1, ¿no? Entonces, hasta 1 vale 0. Graficamos hasta 1, 0. Y a partir de ahí, una década más allá, cuando omega vale 10, si omega vale 10, ¿qué tendríamos? Menos 20 veces logaritmo en base 10 de 1 más 10 al cuadrado. O sea, menos 20 veces logaritmo en base 10 de 101. Y esto nos da aproximadamente menos 20 decibelios. Entonces, cuando omega vale 10, pasa por este punto. Fíjense, las gráficas se están sobreponiendo, ¿no? De dos funciones. Lo haremos con otro colorcito de esta. Entonces, vale 0 hasta que omega vale 1. Y a partir de ahí, una década más allá, menos 20 decibelios. Pasa por acá. Esta con azul es la gráfica de menos 20 veces logaritmo del módulo de 1 más j omega. Listo, ya hemos graficado todas las funciones. Pero estas debemos sumarlas. Entonces vamos sumando en algunos puntos específicos. Ahora pueden agarrar una regla, ir sumando por centímetros. Por ejemplo aquí, 8 milímetros más 20. El resultado va a ser 28. O 2 centímetros más 0,8 centímetros.
2,8 centímetros. Entonces, 1, 2, en 2,8 centímetros pasa por acá. Así, en puntos específicos podemos ir sumando. Por ejemplo, en 0,2, esas gráficas valen 0, pero acá tenemos esa magnitud, más esta magnitud. Las curvas de arriba se van sumando. Bueno, si hacemos una estimativa, esto lo trasladamos acá, ubicamos un punto. Y así podemos ir sumando en diferentes puntos. Por ejemplo, aquí, en ese punto, vamos a sumar esta magnitud. Pero 2 veces de esta curva y de esta curva. O sea, 2 veces esa magnitud, ¿no? Más esta de 8 milímetros. Entonces, ¿cuánto sería? Vamos a hacer una estimativa. Pasará aproximadamente por acá. Bueno, esto olvidemos borrarlo. A ver, en 2. Vamos a sumar como positivo esta magnitud de esta curva. Luego de esta curva, esa magnitud. O sea, en total, esto lo trasladamos a continuación, más o menos estamos por acá, ¿no ve? Pero, ahora tenemos 2 curvas en el semiplano negativo. Entonces debemos estar esta magnitud por la curva en negro y una vez por la curva en azul. O sea, 2 veces debemos estar esta magnitud. Voy a poner acá 2 veces. Más o menos cruza por acá. Entonces, todo lo que está arriba sumamos, lo que está abajo los restamos. A ver, en 10, tenemos que sumar con positivo esa magnitud. La segunda magnitud positiva es esta. Entonces, esta distancia la trasladamos acá, más o menos es este punto, ¿no? Todo esto positivo. Negativo. De la curva en negro, esa magnitud debemos restar. Esa longitud. Pero 2 veces, una de la curva negra y una de la curva azul. O sea, esta magnitud, ahora vamos a ver aproximadamente por acá y por acá. Entonces el punto en cuestión estará casi ahí. Bien, eso lo pueden hacer ya con algún detalle. Entonces, lo que nos interesa es ir uniendo estos puntos. Esa sería la curva de Bode de la función de transferencia abriendo la malla sin regulador. Anotaremos acá. Esta es la 20 veces logaritmo en base 10 del módulo de la función de transferencia abriendo la malla. Bueno, como ven, no representa gran dificultad, ¿no? El graficar esto. ¿Qué vamos a hacer para la fase? Vamos a graficar en la misma hoja la fase. No es muy complicada, también se puede hacer por rectas asintóticas, pero no tiene muchos elementos esto, entonces tal vez directamente, ¿no? Para algunos puntos. Podemos poner acá, a ver, lo haremos con otro color.
Para la fase necesitamos una referencia. Dejaremos 1 centímetro en la misma hoja. 0 grados. 0 grados es nuestra referencia. Yo les doy un consejo para poder obtener en forma gráfica. Menos 180 grados, o sea, la escala, menos 180 grados, va a ser, bueno, yo he escogido una escala 4,5 centímetros. 4.5 centímetros. 180 es un punto de la condición de pertinencia, ¿no? Entonces, en la misma hoja medimos 4,5 centímetros. 1 centímetro, 2, 3, 4,5. Ese punto nos representa menos 180 grados. Y trazamos un eje, porque es el punto de referencia. En este eje vamos a dibujar o vamos a representar la frecuencia. Ya sabemos escalar la frecuencia, la misma escala anterior. Es decir, aquí más o menos el 1, el 10, a 1,5 centímetros el 2, aquí el 0,1, a 1,5 centímetros el 0,2, y así la misma escala que hemos hecho anteriormente, ¿no? El 100, etc. Bueno, condiciones de pertinencia. Cuando el módulo de la función de transferencia vale 1, quiere decir el logaritmo es 0. Ese punto es importante. La fase debe valer menos 180 grados. Ese es el caso ideal. Casos ideales generalmente se encuentran en sistemas electrónicos, ¿no? Los que se aproximan bastante al caso ideal por la rapidez de respuesta. Entonces, bueno, lo borraremos esto para tener espacio. ¿Cómo vamos a graficar la fase? Estas escalas vamos a necesitar, bueno, aquí arriba. El ángulo de la función de transferencia abriendo la malla. Ahora vamos a recordar de fasores. De esta función, el ángulo es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, ¿no es cierto? Esta es una constante. El ángulo de 2.5 es 0. 0 grados. Eso sería, anotaremos éxito, el ángulo de 2.5. Es constante, 0. 1 sobre J omega, o sea, la parte imaginaria sobre la parte real, que es 0, tiende a un valor infinito. Entonces, el arco tangente de un valor infinito es próximo a 90 grados. Si lo subimos al numerador, sube como menos 90 grados. Menos 90 grados. Este sería el ángulo de 1 sobre J omega. ¿Lo ven? Ahora, el ángulo de esa parte más de esa función, a ver, su ángulo va a ser el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. La parte imaginaria es menos 2 omega, la parte real es 1. La tangente es una función impar, entonces ese ángulo va a quedar menos el arco tangente de 2 omega.
2 omega. Y el ángulo del denominador sería el arco tangente de omega sobre 1. Subiéndolo al numerador, sube como negativo. Menos el arco tangente de la parte imaginaria, que es omega por 1, sobre 1 la parte real. Fíjense, no es tan complicado. Entonces, para diferentes valores de omega, podemos calcular con la calculadora para algunos puntos. Por ejemplo, cuando omega vale 0,1, ¿cómo sería? Si omega es igual a 0,1, vamos a tener menos 90, el ángulo, ¿no? El ángulo menos 90 menos el arco tangente de 2 por 0,1 menos el arco tangente de 0,1. ¿Y esto cuánto sale? A ver, encontraremos unos cuantos valores. 2 por 0,1 es esto, ¿no? De 2 por 0,1 menos el arco tangente de 0,1 y menos 90. Nos da menos 72. Nos podemos hacer una tablita, ¿no? Valores de omega, el ángulo y en la escala. En la escala, ¿cuántos en centímetros? ¿Cuántos centímetros equivale ese ángulo? Entonces, si omega vale 0,1, este ángulo es... a ver, se me ha borrado. Menos 90. Menos el arco tangente de 2 por 0,1 menos el arco tangente de 0,1. Menos 107 grados. Menos 107,02. Menos 107. Nos vamos a nuestra escala. Menos 107 grados va a valer x. Entonces x es igual por 4,5 entre 180 negativo. 2,6 centímetros. 2,6 centímetros. Entonces, desde 0 medimos 2,6 centímetros aproximadamente. Será por acá. 2,6 por acá. 2,6. Así, en diferentes puntos. A ver, si omega vale 1, por ejemplo. Si omega vale 1. Reemplazamos acá. Menos 90. Menos el arco tangente de 2 por 1. 2. Menos el arco tangente de 1. ...198 grados... ...198 grados... ...en centímetros... ...por 4,5... ...entre 180... ...menos 4,96... ...menos 4,96 centímetros... ...esto era menos 2,6, ¿no? Ya, así... Entonces,
en omega igual a 1. 1, 2, 3, 4, 96. Pasa por acá. Más o menos ahí, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde nos interesa calcular esto? Hasta este valor, donde la magnitud vale 1. En logaritmo sería 0. Entonces, hasta 5. Si omega vale 5, pueden hacer ustedes una serie de valores. Si omega vale 5, reemplazamos acá. Menos 90 menos el arco tangente de 2 por 5, ¿no? Por 5 menos el arco tangente de 5. Menos 252 grados aproximadamente. En nuestra escala por 4.5 entre 180. En centímetros 6.32 menos 6.32 centímetros. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 por acá, 6 menos 6.32 en omega igual a 5 aquí. Más o menos por acá, ¿no? Listo. Ahora vamos uniendo. Vamos uniendo esos puntos, ¿no? Y tenemos la gráfica de la fase. Ahora, el ejercicio nos planteaba un margen de fase deseado de 40 grados. ¿No es cierto? El margen de fase deseado era menos 40. Y el ángulo propio del compensador era 10 grados. El ángulo del compensador era menos 10. Sumamos estos dos y esa va a ser la frecuencia a la cual el sistema va a trabajar. Sería menos 50 grados. Menos 50 grados. Ese es el valor del margen de fase total. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando la magnitud vale 1, quiere decir en decibelios es 0, ese punto, bajamos una recta y medimos en 5, este punto es 5, medimos esto. No sé, aproximadamente va a ser lo que falta para llegar a menos 180 grados se considera margen de fase. Esto sería el margen de fase. Si ese margen de fase coincide con menos 50, ese sistema no necesita regulador. Pero parece que no. Acá más o menos es lo que falta para 180 grados. 1 centímetro, más o menos cerca de 2 centímetros, ¿no? Eso es cerca a 2 centímetros. ¿Cuántos grados representaría eso? A ver, aproximadamente. Hacemos acá para obtener el margen de fase de la gráfica. Aproximadamente 2 centímetros, ¿no? 2 centímetros, X grados. Entonces, X, lo que falta para 180 grados sería 2 por 180 entre 4.5. 80 grados. 80. X da
80 grados negativo. O sea, este margen de fase menos 80. No coincide. Entonces, eso nos indica que se necesita un regulador, el diseño de un regulador. ¿Cómo vamos a hacer eso ahora? ¿Cuántos centímetros sería aproximadamente 50 grados? Pongamos acá, en nuestra escalita de los grados, menos 50. Menos 50, X centímetros, para ir ubicando rápidamente en nuestro gráfico. 50 por 4.5 entre 180. Mm, 1.25 centímetros. Entonces, lo que tenemos que hacer con una reglita es ir ubicando 1.25 centímetros. Digamos que está por acá. El margen de fase deseado. En centímetros, 1.25 centímetros. Entonces, a ese valor tenemos que recoger la curva de la magnitud. Y ese valor es lo que se denomina la frecuencia de corte del sistema. Bien, por hoy no quiero confundirlos más. Hagan con alguna precisión esta gráfica. Vamos a volver a hacer la gráfica, pero ya en un papel logarítmico. Lo que vamos a aprender es a dimensionar el alfa y la constante de tiempo en la siguiente clase. Hoy quedaremos acá.